Acá hay pescadores artesanales, comerciantes, familias que están siendo afectadas por este desastre ambiental. Y en esa línea también tiene que asumirse una responsabilidad, una medida de reparación e indemnización que tiene que hacerse ya. Entonces solicito, presidente, que usted en su calidad de presidente de esta comisión se remita una comunicación directa a la empresa recordando estos compromisos y responsabilidades a raíz de esta grave situación. Gracias. Muy bien. Presidente. Muy bien, señorita congresista. Vamos a hacer esa carta. A ver, la congresista Paredes y ahí el congresista Orellana, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, para saludar a todos mis colegas congresistas. Bastante preocupado, señor presidente, de verdad, por la situación que estamos atravesando, y creo que esta comisión es la llamada a tomar todas las acciones legales, porque el derrame del petróleo por parte de la empresa Repsol es solo una muestra más de la incompetencia que han tenido gobiernos pasados que no han sabido renegociar los contratos petroleros y no han incorporado los mecanismos para que las empresas puedan atender de manera rápida y con tecnología este tipo de desastres ecológicos. Señor presidente, hasta la fecha no existe ningún mecanismo legal para impedir que la empresa como Repsol, que daña el medio ambiente, dejen pues de contar con el Estado. Por el contrario, se les aprueba beneficios tributarios, se les judicializan el pago de sus tributos, los medios de comunicación aparentemente que todo está blindado, no se da una información real. Algo como ejemplo, señor presidente, hace más de 10 años sucedió un derrame en el Golfo de México, lo que hizo que el gobierno de los Estados Unidos, ellos sancionaron, señor presidente, a la petrolera British Petroleum, donde no permitieron más contratos con esta empresa y le impusieron una reparación de 20.000 millones de dólares. Ahora nosotros nos estamos rasgando las vestiduras por el derrame y estamos acusando quién es el culpable de este desastre ambiental, cuando nosotros deberíamos de poner en agenda a partir de la fecha y poner estos marcos legales para que no vuelva a acontecer y no volver a contratar con estas empresas. Y podríamos tomar un ejemplo como Comisión de Energía y Minas, porque desde el gobierno se restan, o en este momento, poco nada. Nosotros sentimos que estamos avanzando. Todos los esfuerzos para atender esta emergencia ambiental, lo único que nos está haciendo es abrir los ojos y ver que cada día seguimos destruyendo nuestro medio ambiente. Pero no solo son los derrames, señor presidente, en la costa lo que nos debe llamar la atención, sino también en la Amazonía, que este es un tema de siempre. En Loreto es un tema constante, sino que ahora hemos tocado la parte medular, que es Lima, ciudad capital, pero los hermanos de la Amazonía también tienen el mismo derecho, donde que también se han registrado derrames de manera continua y también deben tener la atención no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República, porque los compatriotas de la selva también tienen el mismo derecho de ser atendidos cuando sucedan emergencias ambientales. Así que yo les invito a la comisión que podamos trabajar proyectos de ley para que nosotros también no contratemos con estas empresas, no les demos más la ampliación de las prórrogas si vienen afectando nuestro ecosistema. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista, señor Geri, por favor. Congresista Geri. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo saludo a todos los colegas que están conectados en este momento. Es claro que a todos los congresistas, a la sociedad civil, y no haya ningún peruano que no nos haya indignado lo que ha acontecido el día sábado y las consecuencias que aún no se comienzan a resarcir de forma responsable. Pero esto nos debe ameritar, más allá de la reacción que es justificada de diferentes sectores, tanto del Congreso como del Ejecutivo y de la misma sociedad civil, que urge hacer una revisión de la normativa en temas de petróleo, ¿no? En el tema de las concesiones y todos los derivados. Entonces, ante ese escenario, y yendo un poco más al fondo del asunto, siguiendo un poco la línea de la congresista Francis, yo sugiero y propongo, para que se debata en esta comisión, de que se cree un grupo de trabajo para que revise toda la normativa vigente y qué modificaciones eventualmente tendría que hacerse
un grupo de trabajo dentro de esta comisión que vea todo el tema petrolero, la revisión de la legislación, algunas propuestas específicas que podamos trabajar en complemento con la gestión que usted como presidente de la comisión vaya a realizar, ¿no? Esa es mi propuesta, señor presidente, para que sea tomada en consideración en esta misma sesión. Muchas gracias. Gracias, congresista Geri. Congresista Diana. ¿No? Ya sí, ya. Otro informe, por favor, que queríamos. Presidente, muchas gracias. Señor presidente. Hola, presidente. Dale. Le escucho, congresista González. Gracias, presidente. De igual manera, mi saludo para todos los colegas conectados a nuestra sesión extraordinaria. Agradecerle a usted también el espacio de los informes. Comentarles a todos, presidente, que enviamos un oficio a su despacho, también con referencia al caso de Repsol, y que se puede extender la invitación al ministro para que también nos comente sobre las medidas a tomar sobre este caso, y asimismo recordar que queda pendiente que el ministro regrese para lo que sería el informe de Contraloría respecto a la designación del señor Salaverry. Muchas gracias, presidente. Presidente, congresista Revilla, la próxima sesión. Presidente, congresista Revilla. Ya, congresista Revilla, un ratito, por favor, congresista Revilla. Congresista González, ya la próxima reunión tiene que estar acá el ministro, porque ya lo tenemos, el informe, acaba de llegarnos a comisión también el informe de Contraloría hace unos minutos, porque nosotros le pedimos, y sobre el caso Salaverry, ¿no? Ya lo tenemos la respuesta de Contraloría, y acá le vamos a decir, si ustedes desean, cuál es lo que nos está respondiendo Contraloría. Ok, la tengo acá impreso, así que es la noticia. Así que, congresista Revilla, por favor. Sí, presidente, justo iba a comentar lo que estaba comentando la congresista Diana. Contraloría ya hizo público el informe en el cual prácticamente se dice que el señor Salaverry pues no cumple los requisitos del cargo y ya yo le solicitaría que envíe una carta pidiéndole fiel cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría y que ya proceda pues a tomar las acciones del caso, ¿no? Que si una persona no está en un cargo para el cual no está preparado, creo que lo que corresponde es la destitución del mismo. Segundo, unirme a lo propuesto por la congresista Luque, en que hay que solicitarle a Repsol que cumpla con las víctimas de este hecho catastrófico, daño ecológico y daño patrimonial para las personas, su actividad productiva, que vea la forma de darle soporte, porque es el principal responsable, y además unirme al pedido del congresista Geri, que está solicitando que se aborde una comisión, un grupo de trabajo, para poder ver el tema del derrame, ¿no? Estaría en eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, señor congresista Revilla. Estamos viendo, ¿no? Los 3 puntos, tengan la seguridad que se va a realizar. Muy bien, muy bien. Otro informe quisiera escuchar, por favor, aunque no está eso, como es una sesión extraordinaria. Sí, señor estamos presidente. Haciendo algo que... Señor presidente, si me permite, Padilla, brevemente. Sí, congresista Padilla. Sí, congresista Padilla, usted tiene la palabra. Gracias, muy amable. De acuerdo con el pedido, la solicitud que está planteando la colega Luque, yo creo que sí es importante que se curse ese documento, pero que se señale enfáticamente ahí que nos informe a esta comisión, presidente, cuál es el plan de contingencia que ellos han tenido, que esta empresa Repsol tiene, y en todo caso, por qué hasta hoy no vemos acciones concretas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que pedir puntualmente. Y por otro lado, presidente, en este mismo documento hay que hacerles la exhortación de que esta empresa Repsol no pierda más tiempo, ¿no? Y tome acciones de limpieza, ¿no? Del daño que ha ocasionado,
mientras tanto, porque esto tiene su curso, es un trámite que va a demorar, pero mientras tanto tienen que tomar acciones concretas, ¿no? Este hecho se tiene que esclarecer, evidentemente, pero también es importante buscar medios que ayuden a solucionar el problema. Le dejé indicado solamente esa acotación, señor presidente. Gracias. Ya. En su caso, he visto la historia clínica y usted sí perdió. Señor presidente. Hay que tener cuidado porque muchos medicamentos tienen pseudoefedrina y Apaguen sus micros, colegas. Apague el micro, por favor. Panadol y Ambrosol. Por favor. También hay señor congresista. Y esos secretario técnico, por favor. Ahí está. Bueno, señores congresistas, está muy bien su sugerencia. Pero señor Morante, después al último hablo yo. A ver, escucho, congresista Morante. Congresista Morante, le escucho. Señor Morante, su audio está apagado. ¿Me escucha, presidente? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, señor congresista. El tema Rexol, yo estoy totalmente de acuerdo en ese tema. Creo que hay que exigirle la mayor celeridad, la limpieza y sobre todo la indemnización a las personas que están siendo afectadas, como los pescadores y la gente que está afectada en la costa. Sin embargo, yo debo recordarles algo. Este tema de los derrames petroleros ha causado una gran indignación aquí en Lima porque nos ha sucedido aquí al frente, ¿no? Nos ha sucedido, digamos, en el patio delantero de la casa. Y todo el mundo, el día de hoy, está escandalizado con los derrames petroleros. Durante 20 años en el Perú, tenemos, en el caso de mi región, Loreto, un derrame petrolero por cerca de 500 derrames petroleros y esencialmente vinculados al oleoducto norperuano, donde Petroperú simple y llanamente ha dejado de lado todo proceso de mantenimiento y de reparación y de reposición del oleoducto, y se están generando fugas por todos lados. Hace unos días, incluso antes del derrame de Rexol, se ha generado un derrame de petróleo en el oleoducto en la región Amazonas también. Creo que es en Condorcanqui. Y nadie ha dicho nada, porque simple y llanamente nos pasa en las provincias. Y nosotros en mi región estamos siendo seriamente afectados por los derrames generados por Petroperú a través del oleoducto. Yo pediría que el mismo trato que se le está dando a Rexol, porque claro, nos sucede en Lima, en el Callao, y todo el mundo lo ve, tenemos al presidente dando vueltas en helicóptero por arriba, ¿no? Todo el mundo, por supuesto, se escandaliza. Pero ¿qué pasa con mi región, que está siendo contaminada permanentemente por derrames petroleros? Yo creo que hay que exigirle a Petroperú que también venga y nos explique cuál es la situación de cómo van a remediar, cómo están indemnizando a la gente en la región Loreto por los derrames generados por el oleoducto y qué planes tienen de reparación, de mantenimiento y de reposición para efectos de que no se sigan generando daños ambientales, señor presidente. Muy bien, señor congresista. Vamos a tener en cuenta, porque es verdad lo que usted dice. Y en la selva constantemente hay fugas de petróleo y ese directamente va contra la ecología y contra todas nuestras plantas y toda nuestra fauna, y así como también el mar, ¿no? Y hay que ser bien equilibrados en ese sentido. Señor presidente, señor presidente, y esas aguas son las aguas que bebe la población. Acá la gente no bebe el agua del mar, ¿no? Las aguas de los ríos que se ven contaminadas son las aguas que beben las personas en la Amazonía. Son las aguas donde están los peces que comen la gente. La mayor ingesta de proteínas de la población amazónica es en base a la pesca, a la pesca que se hace en esos ríos que están contaminados gracias a los derrames petroleros que hay en el oleoducto norperuano, señor presidente. Y sobre eso nadie se escandaliza. Por eso es que las comunidades toman las estaciones de Petroperú, por eso es que las comunidades toman la estación número 5, por eso es que las comunidades toman las diferentes instalaciones petroleras, porque esencialmente hay mucho derrame de petróleo gracias a un oleoducto al cual no le dan mantenimiento hace más de 2 décadas, señor presidente.
Y eso es increíble, porque no es solamente un tema de una afectación ambiental, sino además es un activo nacional que se ha construido desde los años 70 y que le ha costado un montón de dinero al Perú, que en realidad hace relativamente pocos años se ha terminado de pagar el préstamo para la construcción de ese oleoducto desde los años 70, y Petroperú no le está dando el mantenimiento del caso y se están generando todo este tipo de problemas. Durante 20 años, como le digo, más de 500 derrames de petróleo por el oleoducto. Y aquí en el Perú, recién la gente se entera, en Lima, del problema de los derrames petroleros cuando sucede esto con Repsol. ¿Qué pasa con nosotros en Loreto? Tenemos que simple y llanamente esperar a que alguien buenamente se pueda hacer cargo de esto. Ok, muy bien, señor congresista. Bueno, vamos a pasar a orden del día, pero también hay que ver un tema y mire, estaba hablando de antemano. La causa que se dio, bueno, está en investigación, mire, señor presidente, cuando va a haber un tsunami, hay alertas previas, horas antes. En el Perú fue el único país que no dio alerta. ¿Y quién maneja esas alertas? La Marina de Guerra del Perú. A que también tendría que pedirse un informe porque han muerto 2 personas. ¿Qué pasaría si no fuera petróleo y fueran personas? Señores, yo estoy convencido que Repsol tiene que pagar lo que ha hecho con el petróleo, matando nuestros aves, nuestros pescaditos, nuestras aves, todo. Pero tenemos que ir más allá. Hay que irnos. ¿Qué pasaría? El Perú no tiene, parece que no tuviera, si necesita, que hay que invertir en gestión, en lo que es tecnología de punta para poder detectar estos fenómenos o prever, tenemos que hacerlo. Porque si hubiésemos tenido una información para que este barco que se llama, no sé, ahí le hemos mencionado, pues, o estas empresas que por ganar dinero quieren bajar el petróleo lo más pronto a la Pampilla y no detectan que va a haber un fenómeno climático, estamos. Entonces, hay que ir causa-efecto. Hay que ir más allá. Porque hoy día puede ser Repsol, después puede ser Solgas, o puede ser, porque al final las empresas no tienen ni políticas ahorita estamos viendo que no hay una política de solución inmediata a las problemáticas que crean. Pero también el Estado, hay que ver quién maneja la información cuando se da. ¿Usted cree que dejarían descargar a un barco en Chile o en Estados Unidos o en China sabiendo que va a ir un tsunami? La pregunta es esa. Vamos a seguir investigando. Muchísimas gracias. Disculpe, congresista López, le dejo la palabra, Señor presidente, muy buenas tardes, colegas. Bueno, en todo caso que se precise cuáles son las acciones que se están tomando para recolectar el petróleo que sea prácticamente que se ha derramado, ¿no? No queremos saber de directivas, protocolos, planes. Lo que queremos saber es cómo se va a hacer la ayuda que se va a prestar a los cientos de pescadores artesanales que elaboran en Ventanilla y Barranco. No queremos saber que le van a dar pues canastas, eso no quiere la población afectada. Y realmente pues hoy ponemos el grito al cielo porque el derrame ha sido en la costa limeña, lo cual me auno a ese grito de indignación y creo que todos nosotros congresistas, ¿no? Una indignación por la indiferencia de las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera firme y segura, porque no podemos permitir que se siga afectando nuestra flora y fauna en los lugares que se produzcan. Entiendo las investigaciones que se están realizando, pero estas deberían ser públicas para conocer si las autoridades que llevan a cabo las investigaciones, lo que están haciendo para conocer si las autoridades, ¿no? Transparentemente y para que todos sepamos si la empresa comprometidas tienen transparentemente sus protocolos, acuerdos a los estándares internacionales. Aquí no debería ocultarse nada y esas investigaciones deben darse a conocer lo más pronto posible y estableciendo las responsabilidades del caso. Igualmente, las investigaciones sobre los derrames de petróleo ocurridos en nuestra Amazonía deben darse a conocer
y no ocultarse simplemente porque las noticias no llegan a la capital. No es la primera vez que la empresa Repsol se ve comprometida en un hecho como este. En el 2013 se derramó 195 barriles de petróleo en el mar del Callao y hasta donde solo pagó 277,000 soles de multa. Repsol debe asumir su responsabilidad y debe resarcir el daño ocasionado en ese sentido. Exijo al gobierno que adopte las sanciones administrativas, económicas o multa que correspondan, además de las denuncias penales respectivas por los daños causados al medio ambiente. Debemos ser conscientes que no basta con solo limpiar y quitar el combustible derramado. El petróleo es una sustancia tóxica que ya afectó a diversos ecosistemas, la cual origina pérdidas de especies marinas y afectación a nuestra flora y fauna marina. Por lo tanto, en esta defensa de nuestra riqueza debemos unirnos y dejar de lado las banderas políticas y posiciones partidarias. Muchas gracias, señor presidente, y creo que estoy segura y convencida que todos los congresistas estamos con una sola misma idea, una sola opinión y realmente indignados. No podemos seguir permitiendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor congresista. Bueno, vamos a pasar. Lo único que quería decirle y terminar esto, yo estoy en contra de la empresa Repsol y que tiene que ser así, porque el NOAA es un organismo norteamericano, es el sistema norteamericano de alertas de posibles desastres climatológicos. La pregunta es, ¿por qué Repsol o cualquier empresa debe consultar sin necesidad de que la Marina decrete alerta? Porque es su función. Yo quiero ir más allá, yo investigo y digo, señores, un barco descargan 10, 15, 20 barcos al mes, o más quizás, y no pasa. Y viene y pasa. ¿Qué pasa en el Perú? Estamos desprevenidos, aparte de que la empresa que no cumple con los requisitos, pues vamos a ver. Señores, hay que hacer una investigación, así como dijo la congresista, que cuando se dio un derrame en México, nunca más trabajar con esa empresa, ok. Meterle miles de millones de multa, ok. Pero también tenemos que mejorar nosotros, nuestras instituciones, no para prevenir, aparte de prevenir un derrame de petróleo, prevenir la vida de los seres humanos a futuro, que puede ocurrir un verdadero desastre, un tsunami. Vamos más allá. Así que dejamos esto, vamos a apuntar y vamos a mandar las cartas, los oficios a todas las instituciones y vamos a ir con fuerza para que esto no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias y vamos empezando con la orden del día, que se nos está acabando el tiempo. Bueno, orden del día. Dictamen del proyecto 804, que propone modificar la ley orgánica de hidrocarburos. Seguimos. La presidencia dispone la continuación del debate del predictamen que recomienda la aprobación del proyecto de ley 804, con un texto sustitutorio que modifica los artículos 22 y 45 del texto único ordenado de la ley 26-22-1, ley orgánica de hidrocarburos. Como se recuerda, el debate de este dictamen se inició durante la sesión realizada el 15 de diciembre del 2021 y continuó en la sesión del 5 de enero del presente año. Señores congresistas, se ha realizado un nuevo análisis de las propuestas de ley y atendiendo a las observaciones y recomendaciones recibidas de las diferentes entidades consultadas, se ha considerado la siguiente fórmula legal. Artículo 22. Los contratos contemplan dos fases, la de exploración y la de explotación, salvo que el contrato sea uno de explotación, en cuyo caso tendrá una sola fase u otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. Los plazos máximos de los contratos serán, inciso B, la fase de explotación será 40 años contados desde la fecha efectiva del contrato. En los casos previstos en el artículo 23 y 24, el plazo de contrato podrá extenderse para incluir los periodos de retención que se acuerden. La suma de los periodos de retención no podrán ser mayor
de 10 años. Con el texto propuesto se homologa el plazo de vigencia a 40 años, tanto para petróleo como para gas natural no asociado. En la actualidad, el plazo para petróleo es de 30 años y para el gas natural de 40 años, lo que puede originar una situación de superposición de operadores sobre una misma área de contrato, al terminar el plazo para petróleo antes que el plazo para gas natural. Artículo 45. Los contratistas pagarán la regalía por cada contrato de licencia en función de la producción fiscalizada de hidrocarburos provenientes del área de dicho contrato. El contratista pagará la regalía al Estado a través de Perú Petro en efectivo. El valor de la regalía será determinado de acuerdo con mecanismos de valorización y de pago que se establecerán en cada contrato. Teniendo en cuenta que los líquidos serán valorizados sobre la base de precios internacionales y el gas natural sobre la base de precios de venta en el mercado nacional o de exportación, según sea el caso. La regalía será considerada como gasto. En el caso de Perú Petro, ejerce el derecho de retención previsto en el artículo 42 de la presente ley. El volumen retenido constituirá pago en especie de la regalía adeudada, pudiendo Perú Petro disponer de dicho volumen de hidrocarburos. El proyecto de ley proponía originalmente establecer que el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos es transferido de Perú Petro al contratista licenciatario al momento del pago de la regalía. La intención de la modificación propuesta era darle seguridad jurídica al Estado respecto a la posibilidad de que no pudiese compagar la regalía en el plazo previsto por la normatividad vigente. Sin embargo, de acuerdo con las opiniones recibidas, la propuesta tendría inconvenientes de carácter operativo y legal, como el relacionado con el flujo continuo de los hidrocarburos. Mediante la modificatoria del artículo 45, se deja a salvo el derecho del Estado de hacer efectivo el cobro de la regalía mediante la retención de hidrocarburos a que se refiere el artículo 42, procediendo que Perú Petro puede aplicar cuando un contratista no cumple con pagar la regalía en el plazo establecido por el reglamento y el contrato. Finalmente, con respecto a la primera disposición complementaria final, la iniciativa legislativa considera el derecho de los contratistas con contratos vigentes a acogerse a las nuevas condiciones establecidas en la Ley 26-22-1 respecto al plazo contractual, artículo 22, y a la forma de hacer efectivo el pago de regalías, artículo 45, adeudadas no canceladas dentro del plazo previsto por la normativa. Asimismo, con criterio de equidad y no discriminación, se considera el mismo derecho a los contratos vigentes que se encuentran regulados por el Decreto Ley 22.774, siempre que se adecue a la Ley 26.22.1. Los contratistas que se acojan a los previstos en los artículos 22 y 45 de la Ley 26.22.1 deberán presentar un programa de inversión de obligatorio cumplimiento a ejecutarse en el nuevo plazo contractual resultante. Eso, en resumen, la propuesta recoge el dictamen luego del nuevo análisis realizado. Los congresistas que deseen intervenir pueden solicitar la palabra. Señor presidente, solamente un pequeño detalle. Señor presidente, Jorge Morante, un pequeño detalle. Sí, lo escucho. En principio estoy de acuerdo en el proyecto. Sin embargo, recuerdo que antes el artículo 22 permitía la ampliación del contrato por 20 años, que ya no está. Quisiera saber por qué ya no está esa posibilidad de ampliación del contrato de 20 años, digamos, la prórroga, y el tema de que se pudiera seguir prorrogando hasta el aprovechamiento económico del yacimiento. Le digo esto ¿por qué, no? Mire usted, al inicio de la sesión todos hemos expresado nuestro rechazo al tema de lo que ha pasado con Repsol. ¿Y qué es lo que pasa?
El tema de Repsol se ha dado esencialmente porque ese buque traía petróleo importado. El petróleo en el Perú, nosotros tenemos una producción al día de hoy de 40.000 barriles de petróleo y hacemos un consumo diario de 250.000. Es decir, diariamente importamos 210.000 barriles. ¿Y qué pasa? Evidentemente en los contratos petroleros, cuando ya va a vencer el plazo, el contratista pues ya no hace mayores niveles de inversión y espera que simple y llanamente venga la nueva licitación y se paraliza un poco o se mantiene el nivel de explotación o baja. Y si entra un nuevo contratista hasta que toma el control real del lote y puede hacer las inversiones y la exploración y la explotación, puede bajar la producción o en su defecto hasta mantenerla, pero incrementarla es muy difícil. Nuestros pozos son esencialmente pozos antiguos y no han habido pues grandes trabajos de exploración últimamente. Entonces, el problema está en que si hacemos eso, se puede declinar la explotación que tenemos al día de hoy, mientras que si se pudiera ver el tema de las prórrogas, estas podrían estar condicionadas a un plan de inversión. Primero, a que cumplan el plan de inversión que tuvieron en su contrato original, ¿no? Y segundo, a que se presente un plan de mayor inversión para generar mayor producción y obviamente la actualización de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente en la situación en la que estamos, poner en riesgo la capacidad productiva del país, que ya es deficitaria, es complicado. Yo sugeriría, no sé si bajo el análisis que han podido hacer, que se pudiera retomar esto, porque de una u otra manera, si no vamos a tener que seguir importando petróleo y sometiéndonos a situaciones como las que ha pasado el sábado. Acá en el Perú, o sea, en esa refinería, ingresa un barco a dejar petróleo cada 2 días, más o menos, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente porque nuestro nivel de dependencia del petróleo importado es muy fuerte, es demasiado fuerte. No llegamos ni a producir el 20% de lo que consumimos. Entonces, de una u otra manera, poner en riesgo la capacidad productiva en la medida de que tenemos contratos que vayan a vencer y no puedan ver la prórroga, podría ser complicado. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso puntual del lote 192, ¿no? Que vencieron los contratos, no había prórroga, no había posibilidad, Perupetro ni siquiera sacó las licitaciones en su oportunidad, se le ha trasladado el lote a Petroperú y el día de hoy ese lote está paralizado y pudiendo estar en ese momento en plena producción. Por eso es que le quería preguntar ese tema, ¿no? Ok, le vamos a dar respuesta. Congresista Luque está pidiendo la palabra. Congresista Luque, por favor. Sí, gracias, presidente. Presidente, en el dictamen que estamos ahora debatiendo, en realidad se mantiene esta posición de ampliar el plazo para la fase de explotación, que ya en la anterior vez justo habíamos observado este tema, y por eso es que solicitamos que se recabe la opinión del Ministerio del Ambiente, cosa que entiendo en el dictamen no se ha realizado, presidente. Pero además quiero señalar los siguientes puntos, que muchas veces existe la tendencia de que ampliar el plazo termina siendo solo beneficioso, digamos, para empresas, y el caso de Repsol creo que es un caso concreto, ¿no? Entonces, por lo menos de mi parte, no estoy de acuerdo con esa ampliación de plazo, considero que eso resulta lesivo además para esta afirmación de soberanía energética. No queda claro cómo es que la idea de homologar, digamos, cómo es que esta palabra de homologar se entiende con relación al régimen de petróleo con el tema del gas. Quiero recordar nomás ahí que en nuestro país tenemos el gas más caro de Latinoamérica y que perjudica directamente a la población. Entonces,
Presidente, no queda claro el sustento de cómo se amplía esta fase de explotación sin una mayor rigurosidad que nos permita, digamos, asegurar además situaciones, no solamente seguridad energética, sino también protección del ambiente. En razón de eso, no estoy de acuerdo en esos extremos con relación al predictamen que se debate. Ok, congresista Luque, pero quisiera, hay una contradicción, ¿no? Lo que dice el congresista Morán, porque se da 40 y baja acá 10 y él pide que se amplíe más hasta que termine su vida económica. Pero hay que dar fuerza a la cuestión de exploración. Sí, escucho. Perdón, presidente. Perdón, presidente. Creo que lo que se refería la congresista Luque era a la homologación de los contratos petroleros con los contratos de gas, ¿no? Que unos son de 30 y otros son de 40. Eso creo que era lo que se refería la congresista Luque, me parece, más o menos por la terminología. En ese caso, ¿por qué homologar? Porque se supone que es una empresa que tiene los dos productos a la vez. Entonces, va a tener que regularizar, o podríamos bajar a 30, pero si 10 años se va en exploración, eso es un tema que hay que manejarlo, ¿no? Yo creo, yo no estoy a favor de las empresas, ¿no? Y lo que creo es que son 10 años que se procesa en exploración y hay una descompensación. Es en la ampliación donde se le ha bajado de 20 a 10. Pero eso es lo que... Ahora, presidente, sí. Si me permite, presidente, un minuto. Aló. Yo estoy totalmente de acuerdo con la homologación de los contratos de 30 a 40 años, tanto de gas y de petróleo, porque efectivamente es un gran problema poder, por ejemplo, en el caso de Camisea puntualmente, ¿no? Tú tienes un contrato de gas por 40 años y siempre hay también aparte explotación también de hidrocarburos, digamos, de crudo, ¿correcto? Porque el gas viene asociado. Entonces, sí. ¿Qué va a pasar? Uno explota el gas y ¿qué va a pasar con el crudo durante los 10 años que quedan? No lo van a poder explotar, o sea, hay un recurso que se estaría perdiendo ahí, ¿no? Entonces, me parece perfectamente válida ese tema de la homologación, eso está muy bien. Es más, eso se trabajó, como le dije la vez pasada cuando vimos este mismo proyecto, eso se trabajó en la comisión, en el grupo de trabajo que se vio sobre hidrocarburos en el Congreso del 16 al 19, ¿no? Yo formé como asesor parte de ese grupo de trabajo. Entonces conozco bien que eso sí se trató y se vio y estaba en el proyecto que se vio también en la Comisión de Energía y Minas, donde esos correligionarios también presidían esa comisión. Entonces, sí conozco perfectamente ese tema, es lógico y está bien. Ahora, si la prórroga, en vez de ser la 20 años, la ponen a 10 años, yo creo que tampoco no es mayor problema, ¿no? O sea, digamos, si hay una posibilidad de renovar contrato al concluir con un plazo anticipado antes del vencimiento de 2 años, de solicitar la prórroga con, digamos, una presentación de un plan de inversión y de actualización de los documentos de gestión ambiental y de manejo ambiental, yo creo que en vez de hacer las renovaciones por 20 años, por 10 años, yo creo que tampoco no habría mayor problema, ¿no? Presidente, ¿me permite una interrupción? Ya, le permito, sí. Gracias, presidente. A ver, vamos solo algo muy concreto, presidente. El proyecto que inicialmente había y que se solicitó las opiniones se basó sobre una modificación de artículos, si no me equivoco, y ustedes me corregirán, del artículo 222. Sin embargo, aquí en este predictamen se habla de otro artículo que es el 45, y sobre eso no se ha pedido ninguna opinión, por lo menos así yo no lo entiendo. Entonces, incluso, no me queda claro la opinión que en este caso Petroperú o Perú-Petro habría dado sobre este dictamen, presidente. Entonces, sí creo que es importante ser responsables de lo que implica, porque además quiero señalar que a veces la tendencia, muchas veces de las empresas, de los contratistas,
siempre es exigir más plazo de explotación para poder recuperar inversiones de riesgo efectuadas precisamente en la fase de exploración. Y eso, pues, evidentemente, ¿a quién favorece? No le favorece a nosotros, al Estado, le favorece muchas veces al sector privado. Entonces, creo que sobre la base de este dictamen que se tiene, es importante debatir y escuchar, digamos, a los sectores que están directamente involucrados. Gracias, presidente. Señor presidente, si me permite un minuto, por favor. Congresista Paredes, no, congresista Paredes, por favor, congresista Paredes, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Creo que acá, señor presidente, a pesar que tenemos nuestros reparos con la ampliación automática a 40 años de los contratos petroleros actualmente en vigencia, vamos a apoyar la norma. Presuntamente es lo que puedo sentir en estos momentos, ¿no? La posición de algunos colegas congresistas. Sin embargo, llamo la atención de mis colegas porque nosotros sabemos que la necesidad de poner un candado para que las empresas petroleras que tienen litigios pendientes, en este caso con el Estado, que hayan causado daño ecológico, como el caso de Repsol, o las empresas que no quieren cumplir con la remediación ambiental, como Pluspetrol del Norte, no puedan tener este beneficio. No es posible, señor presidente, que vamos a premiar a estas empresas que hacen daño al Estado, que judicializan el pago de sus impuestos, que no cumplen con reparar el medio ambiente, ampliándose el contrato de explotación por 40 años más. Por eso, proponemos una disposición complementaria con el siguiente texto. La disposición complementaria sería de esta manera: no podrán acogerse a lo que dispone la presente ley las empresas que mantengan litigios pendientes con el Estado por cualquier concepto, aquellas que tengan deudas por cancelar por sanciones ambientales y las que hayan causado daño ecológico en alguna parte del territorio nacional producto de la actividad de explotación de hidrocarburos. De esta manera, estimado presidente, los colegas, vamos a proteger por lo menos que las empresas petroleras no se burlen de las normas medioambientales del Estado peruano. Lo que está pasando con el derrame de petróleo de Repsol es una muestra directa de lo que estoy diciendo, y no existe ninguna norma que la prohíba a Repsol después del daño causado al medio ambiente, y continuamos nosotros contratando, ampliando la prórroga con estas empresas por 40 años. Por eso solicito, señor presidente, someter mi propuesta a consideración de todos mis colegas congresistas. Muchísimas gracias. Señor presidente. Muy bien, congresista Paredes. Vamos a someter ahí con nuestro centro. Señor Morante, por favor, ya. Le escucho. Sí, yo creo que hay que diferenciar las cosas, ¿no? Lo que ha sucedido en estos días en el caso de Repsol es gravísimo, pero ese caso de Repsol, por si acaso, para que lo sepan nuestros colegas congresistas, esa refinería no está sujeta a ningún contrato ni de exploración, ni de concesión, ni de explotación petrolera. Es una refinería que fue transferida en propiedad hace muchísimos años. O sea, eso no está bajo el régimen de contratos de concesión, por si acaso, ¿no? Entonces, no es el caso de esa ley de hidrocarburos referido a ese tema. Ahora, lo que señalaba la congresista Luque, si mal no recuerdo, con respecto al tema de las prórrogas para poder ver el tema de poder, digamos, diluir los costos de exploración como capital de riesgo, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno concluye su etapa de exploración y encuentra un yacimiento económicamente rentable, uno tiene que pedir previamente a Perupetro, ¿no?, la autorización para iniciar la etapa de exploración, la etapa de explotación, y se tiene que verificar ahí la rentabilidad del yacimiento, donde evidentemente se cubren los gastos de exploración y los gastos operativos de la propia explotación. Es decir, a la conclusión del contrato de explotación de hidrocarburos, ya se tiene cubiertos todos los gastos que se generaron, como los gastos de capital de riesgo al momento de explorar y todos los gastos operativos al momento de explotar. O sea, ese tema no es tanto así. Los temas de prórroga más van vinculados a la posibilidad de ver de que ese yacimiento en cuestión, cuyo contrato está por vencer, puede ser, digamos, sujeto a nuevas exploraciones
porque, digamos, los lotes son bastante grandes y al momento de estar explotando, uno se da cuenta, o los petroleros se dan cuenta, de que efectivamente existen más yacimientos o más posibilidades de explorar y poder ampliar el horizonte de producción del lote e incrementar la producción. Pero para eso se necesita una inversión. Y como el contrato ya está por vencer, evidentemente nadie va a invertir por algo para incrementar una explotación que obviamente no la va a poder rentabilizar. Por eso es que se plantean estas posibilidades de una mayor prórroga, o sea, mejor dicho, renovar contratos que tal vez no sean 20, puedan ser 10, como le digo, ¿no? Que eso estaría bien. Entonces, en ese caso, se les podría exigir un plan, como le digo, de inversión, un plan de inversión y un plan de adecuación y mejoramiento de los documentos de gestión ambiental para evitar problemas medioambientales. Por eso es que yo le decía que tal vez la renovación podría ir por ahí, tal vez no 20, pero sí 10. Y si no hay, bueno, pues no hay también, ¿no? Pero el problema un poco al que yo voy es que necesitamos de una u otra manera justamente garantizar esa independencia energética, esa posibilidad de tener la posibilidad de no estar dependiendo tanto de las importaciones. Porque lo que acaba de pasar este fin de semana en La Pampilla es justamente por petróleo importado. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos petróleo. O sea, nuestra capacidad productiva de petróleo ha mermado demasiado. Antes sí sí teníamos la capacidad de poder abastecer a nuestro mercado, pero conforme se han venido generando muchos problemas y mucha tramitología, como se dice, para la posibilidad de exploración y explotación, se ha venido afectando la posibilidad de generar mayores inversiones en el sector. O sea, el Perú es uno de los países que tiene los más altos índices de regulación pre-explotación, que genera que definitivamente es muy, muy complicado poder generar explotación en el Perú para poder incrementar nuestra capacidad productiva. Ahora, lo que plantea la congresista Paredes, en el sentido de que nadie se pueda acoger si es que tiene procesos judiciales de cualquier tipo con el Estado o lo que sea, yo creo que eso podría tener algún problema, incluso hasta de corte constitucional, porque es cierto, o sea, hay mucha gente que agarra y demanda y hay temas, digamos, un poco hasta ociosos, ¿no? O hasta complejos, pero limitar la posibilidad que alguien pueda ejercer su derecho constitucional, ya sea a título personal o a título empresarial, ejercer su derecho constitucional, que es el derecho de acción, lo veo un poco complicado, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener un tipo de esos procesos, el tema de procesos judiciales, lo veo que sería limitativo de un derecho constitucional. Entonces, creo que por ahí no podría ir la cosa, ¿no? Creo que definitivamente sí podría ir si es que no ha cumplido, por ejemplo, con su plan de inversión o con los instrumentos de gestión ambiental. O sea, si no cumpliste con tu plan de inversión durante tu plazo contractual, no te vamos a renovar el contrato. Si no cumpliste con tu proceso, con tus documentos de gestión ambiental, no te podemos renovar el contrato. Eso sí me parecería bastante más lógico, ¿no? Bastante más normal. Muchas gracias. Presidente, realmente, disculpe, presidente, sí, pero me siento sorprendida la posición que tiene mi colega congresista. Respeto mucho su posición, pero es el mejor momento de poder nosotros resarcir desde esta comisión y hacer reformas constitucionales. Vuelvo a repetir, es el momento. Creo que no podemos quedarnos sin hacer nada. Creo que nosotros debemos de buscar las tratativas correspondientes que merece nuestro medio ambiente. Yo vuelvo a pedir que se reconsidere mi petición y lo sometamos a votación, señor presidente. Señor presidente, el problema es que reformas constitucionales... Escúcheme, por favor. Señor presidente, un minuto, por favor. El tema es que reformas constitucionales no es después de esta comisión, ¿no? O sea, cualquier reforma constitucional que quiera hacer la congresista Paredes tiene todo el derecho de hacerlo, pero
el tema ese tiene que pasar pues por la Comisión de Constitución. Esta es una comisión de energía y minas, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que hay que saber ver las cosas donde se tienen que realmente se tienen que abordar. O sea, este no es el espacio, ¿no? Entonces, definitivamente eso creo que no podríamos verlo en esta comisión, en ese aspecto, ¿no? Por otra parte, presidente, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que viene teniendo un crecimiento o mantiene una posición, digamos, importante a nivel de hidrocarburos y tienen ellos una plena independencia energética al respecto, ellos tienen justamente ese horizonte de 10 años de poder ir renovando los contratos, ¿no? En la medida de que efectivamente se puedan desarrollar económicamente y puedan ser rentables para la producción de su propio país y les dan mucha independencia energética, cosa que nosotros no tenemos, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo, como le digo, que cada cosa en su momento, en su lugar y en su debido espacio, ¿no? Justo, gracias. Señor congresista Morante, justo recogiendo esa experiencia colombiana, ahí está los 10 años que estamos poniendo. Ahí usted la parte donde decimos que 10 años se puede ampliar. Claro, presidente, por supuesto, está bien, se puede hacer. Por lo que queremos ahorita es no lo escucho. Presidente, está bien el tema de los 10 años, pero creo que hay una confusión, porque esos 10 años están siendo incorporados a la equiparación de contratos petroleros con de gas. Lo que yo estoy planteando es la renovación contractual, o sea, equiparémoslos a 10 años, a 40 años todo junto, igual, ya bestial, pero a partir de ahí, renovaciones de 10 años. A eso es a lo que yo me refería. Creo que eso sí no está contemplado en el proyecto. Por eso es de que yo le planteaba las renovaciones con los planes de inversión, ¿no? Que es más o menos al mismo estilo de lo que hay en Colombia. A eso me refería, señor presidente. Congresista, ¿está contemplado en el proyecto? Los 10 años está contemplado en el proyecto, señor congresista. No está muy claro, presidente. No está muy claro en el proyecto. No sé si lo pudiera poner bastante más preciso, si puede ser. Ahí estamos diciendo lo que son 10 años. Acá dice, en los casos previstos en el artículo 23, el plazo del contrato podrá extenderse para incluir los periodos de retención, que se acuerdan la suma de los periodos de retención no podrán ser mayores de 10 años. Ahí está. Presidente, esas etapas de retención es otra cosa, ¿eh? Ese tema de la retención es otro tema totalmente distinto. Es cuando los contratistas retienen áreas del lote petrolero que no han devuelto a Perú Petro porque tienen una intención de que en el futuro poder hacer una exploración más profunda de esas áreas del lote. Por eso es de que se dan en esa etapa de retención la posibilidad de extenderlo en 10 años. Yo me refiero al lote en general. Eso es solamente digámoslo así, una posibilidad de renovación parcial. No es en realidad de todo el contrato. Por eso es que yo le decía la posibilidad de una renovación en general de 10 años. Las áreas de retención está bien, perfecto. Eso es más, estaba en el proyecto de ley como le digo, el grupo de trabajo anterior que hubo. Pero tal vez, si se pudiera poner un tema de renovación contractual, renovación del contrato de explotación de hidrocarburos de 10 años, previa presentación de plan de trabajo, de inversión y de actualización de documentos de gestión ambiental, sería lo más adecuado. Ok, señor congresista, ya creo que vamos a eso lo vamos a ver sometemos a votación. No hay otra. Vamos a votación. ¿Qué se va a someter a votación, señor presidente? ¿Por qué no lo sometemos a votación con cargo a redacción sobre ese extremo? Ok. Ok, vamos a ver si lo hacemos, pero yo creo que primero votemos. Hay un tema de eso que
Creo que la norma, pues ahora, yo quiero el apoyo de otros congresistas, por favor. Que sí, lo que pasa, presidente, que es que el tema de las áreas de retención es un concepto totalmente distinto a lo que es el contrato petrolero en sí mismo, ¿no? El contrato de hidrocarburos en sí mismo. Es una parte de, no es el integral. Entonces, por eso es que creo que hay una confusión. Por eso es que yo le decía que no hay un tema de una renovación de 10 años. Pero el proyecto de ley, en el proyecto de ley está. Sí, por eso, pero por eso le digo, presidente, está solamente sobre lo que es el área de retención. Por ejemplo, cuando uno, me pongo en un caso, si usted me permite, a uno le entregan un lote para hacer exploración. Tiene 10 años para hacer la exploración. En esos 10 años hay un área donde uno encuentra un yacimiento que es comercialmente explotable. Normalmente uno devuelve a Perupetro el resto del área de lote, pero en ese resto del área de lote encuentra otra zona donde hay potencial hidrocarburífero. Entonces, uno inicia su etapa de producción y hace lo que se llama el derecho de retención para hacer mayores exploraciones sobre una parte del lote que no la devuelve a Perupetro para hacer exploraciones futuras y posible explotación. A eso se refiere el tema de lo de retención. Entonces, ese tema es el que usted está planteando justamente de la renovación de los 10 años, lo cual es correcto, está bien, pero es solamente sobre esa área, no es sobre el lote en general. Por eso es que yo le planteaba el tema de la renovación. Por eso es que ahora, ¿qué es lo que plantea usted? Que haya la posibilidad, tal como estaba en el convenio, en el proyecto original, que había renovaciones de 20 años hasta el agotamiento de la actividad económica, pero si en vez de hacerlo 20 años, ponerlo en 10 tampoco no es problema. La actividad, sí, me acuerdo. Tal como estaba originalmente 10 años, no 20. En vez de 20, 10. Pero no 20, 10, sino 10. Perfecto. Sí, exacto. Bueno, es su opinión. A ver, otra congresista Luque, por favor. Presidente, mire, me parece, digamos, absolutamente irresponsable empezar a debatir si es 10, si es tal. O sea, están generándose las propias contradicciones sobre el propio tema. O sea, si quisiéramos manejarlo de manera responsable, como usted siempre ha dicho, y sacar una buena ley, que se siga debatiendo técnicamente, que sobre la base de este texto se puede generar una sesión siguiente donde se invite a Petroperú, al Ministerio del Ambiente u otros organismos técnicos para poder tener un texto que no resulte lesivo, presidente. Mi colega Francis Paredes también ha planteado un conjunto de temas, entonces yo creo que será de la propia propuesta. Ok, creo, está bien. Bueno, acá la mayoría manda. Vamos a seguir evaluando, por favor. Vamos a seguir evaluando. Hay mucha contradicción y lo que queremos es que todos nos pongamos de acuerdo. Hay una contradicción de parte que vaya de ustedes, que vaya a la defensa del medio ambiente, y pues hay que verla. Pero lo que hemos hecho, nosotros hemos recogido las opiniones de los organismos y la mayoría nos ha dicho que están bien, sino que no hay una... Si no hubiese habido quizás y metíamos. Pero bueno, señor presidente, si me permite un minutito. No sé. Si me permite un minutito, presidente, por favor. Mire usted, yo estoy, por ejemplo, totalmente de acuerdo con la corrección que han hecho en el artículo 45, ¿no? Que originalmente estaba en el proyecto de ley. Me parece muy bien porque incluso han recogido las opiniones técnicas sobre ese problema y me parece absolutamente pertinente lo que han hecho y estoy de acuerdo con el actual proyecto del artículo 45, ¿no? Entonces, creo que solamente es que se retiró la posibilidad de la renovación de 20 años. Entonces yo le diría, o reponemos la renovación de 20 años o lo mantenemos tal como está o lo ponemos en una renovación de 10. Entonces, yo le decía 10 porque es más estandarizarnos con lo que hay en la región, que es Colombia, ¿no? Que sería muy parecido. Entonces, digamos, podríamos tener manejos estándares, pues estaríamos frente a empresas transnacionales que podrían tener exploraciones allá y acá y tal vez les pueda ser más fácil manejar los contratos.
cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya de plano estaba originalmente ese tema de la renovación de 20. Si en vez de hacerlo 20 lo bajamos a 10, yo creo que no hay mayor problema, ¿no? Ahora, si no quieren que haya renovación, no lo pongan, pues no habrá, pues no, ya se verá el día de mañana. Pero un poco el tema pasa por el asunto justamente de la seguridad energética y la independencia energética y la posibilidad de tener mayor producción, ¿no? Presidente, yo solicito, presidente, una cuestión previa para que se pueda, no podemos votar aquí un texto con cargo a redacción. Aquí tenemos que votar un texto con las fórmulas precisas, con las opiniones precisas. Esa ha sido la conducción que usted ha estado dando a esta comisión. Entonces creo que corresponde hacer eso para que se pueda debatir y perfectamente se puede tratar en una siguiente sesión. Gracias, presidente. No, está bien, escucho. Vamos. Vamos a ver la cuestión. Lo que vamos a mandar los dos puntos. El segundo punto del caso, el congresista Morante, es que estudiarla. No ha sido la intención de cambiarla. Y el segundo, de la congresista Luque, hemos recibido las opiniones de muchos organismos, pero ya estamos, mira, muchas veces esta ley, y yo no quiero ser un presidente que dictador, aquí se puede decir, pero sí quisiera ver, mandar una cuestión previa, pues, señor secretario técnico. Vamos señor presidente, a ver, medio, por favor. sí, congresista. Sí, escucho. Señor presidente. Usted lo ha dicho, hay un poco de debate, las cosas no están claras. Mejoramos la propuesta, señor presidente, para incorporar una modificatoria al artículo 14 de la ley 26.221, ley orgánica de la norma de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, con el siguiente texto. Artículo 14. Por decreto supremo y a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, se aprobará el reglamento de calificaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que podrá suscribirse a contratos de explotación, en este caso, y exploración de hidrocarburos. Este reglamento fijará los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros, así como la experiencia, capacidad y solvencia mínima necesaria para garantizar el desarrollo sostenido de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, acorde con las características del área de contrato, con la inversión requerida y el estricto cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, porque eso es lo que le venía pidiendo, señor presidente, porque queda prohibida la suscripción de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no acrediten la ejecución y cumplimiento del respectivo plan de abandono aprobado sobre los lotes en los que previamente hayan desarrollado actividades de hidrocarburos. Creo que esto también podríamos acotar, señor presidente, para que este proyecto de ley pues tenga todas las tratativas legales que necesita, porque en realidad hay una preocupación y como que hay cosas que todavía no se ha podido aclarar. Muchísimas gracias. De lo que ellos quieren. Bueno, mira, les voy a decir una cosa, señores congresistas. De aquí a unos 40 años o quizás menos. Señor presidente, perdón. Escúchame, voy a hablar. Aló, quiero que me escuchen. De acá en 40 años quizás ya no se utilice el petróleo. En este momento necesitamos exploraciones. Tenemos recursos. Hay que luchar contra los que matan en el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Pero lo que quiero es que no se es en sentido que promueva la inversión. Pero está bien que pensemos y que yo pienso que hay que mantener nuestro ecosistema, nuestra ecología y todo. Pero lo que queremos es acá, es que maximizar a nuestra patria
países vecinos bien y están mejor que nosotros, tienen menos recursos con nosotros. Y por estas leyes que se van, se huye a la inversión privada. Estamos debatiendo este tema y yo quiero, pero poner claro en ese sentido, que se, así como dijo la congresista Luque, yo quiero que se respete el medio ambiente, pero también quiero que se invierta en nuestra patria. En ese sentido, estoy el 31 se nos termina esto, el debate del Pleno. Vamos a pasar el congresista Morán dice que tenemos un déficit. Claro, eso lo vengo diciendo mucho tiempo. Tenemos un déficit de petróleo y tenemos que tener más producción de petróleo. Cuanto más tengamos con esa refinería que vamos a inaugurar en abril en Talara, mejor vamos a hacer. Pero hay que promover que se haga esto. Esto responsablemente. En ese sentido estoy en una encrucijada realmente. Y para mí viene una semana, vamos a ver a la otra legislatura esta ley, ¿no? Más que seguro. Bueno, vamos a, como presidente voy a tener que, aunque no estoy de acuerdo, pero voy a tener hacer una última ampliación, se puede decir, para tener lo más técnicos y ver cómo me voy a reunir con usted, con el congresista Luque, con el congresista Paredes y con el congresista Morante, porque son los que ven esta ley personalmente con mis asesores, para llegar a unos y ver cuál es lo mejor para nuestra patria. Los 4 que queremos es lo mejor para nuestra patria. Así que, señor secretario técnico, dejamos para la otra reunión este tema, ¿ok? El tema de esta ley. Señor presidente, si me permite un minuto. Señor secretario técnico, por favor. Señor presidente, si me permite un minuto. Se cortó, pues. Señor presidente. Le permito, señor congresista. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, mire. Lo concedo, señor congresista. Sí. Señor presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es más, es bien importante que se realicen inversiones en el Perú que hace años que no se hacen, ¿no? Y como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones. Lo que usted está planteando como proyecto de ley ahora son temas que ya se trabajaron y que, bueno, está bien que lo presenten ahora. Y eso es muy bueno, porque además, en realidad, se está planteando una posibilidad de inversión real. Hay muchas otras cosas que se vieron en esa oportunidad y que se podrían retomar. Y yo lo invito a que podamos ver eso. Y por mí encantado de poder reunirnos y poder trabajar estos temas, porque creo que es interesantísimo el asunto. Mi región es una región petrolera, es una región que necesita mucha inversión, sobre todo en la exploración y en la explotación, pero por supuesto cuidando el medio ambiente, como es obvio. Y es más, poniendo las sanciones mucho más altas, como las hacen en otros países, para evitar justamente ese tipo de problemas. Ninguna empresa realmente seria y grande haría una exploración o una explotación si las sanciones realmente sean serias e importantes. Y evidentemente nosotros queremos que la explotación y la exploración sean lo mejor posible para nuestra región, que tiene un potencial petrolífero enorme, enorme, y podría satisfacer las necesidades del país. Por eso es que lo trabajamos mucho desde el Congreso anterior, cuando yo era asesor allí. Entonces, yo, presidente, estoy totalmente de acuerdo con usted, y por eso es que le planteaba el tema de lo de las renovaciones, que ya se había visto y habían opiniones técnicas en esa oportunidad de Perú Petro, de Petroperú, de los diferentes actores, incluso del Ministerio del Ambiente, y todo este tema que podían ser muy, muy favorables, ¿no? Pero bueno, creo que acá se están incorporando otros temas que no tienen nada que ver en el tema
en el tema que se está debatiendo, se está incorporando una modificación de otro artículo que no se ha visto nunca ni nada, que eso tendría que ser objeto de otro proyecto de ley, ¿no? Para entrar al debate real, pero al último no se pueden incorporar pues modificaciones que no han sido ni para nada ni debatidas, ni solicitadas información, ni nada por el estilo. Entonces, señor presidente, de acuerdo con usted, y tal vez sería muy bueno poder ver y buscar la posibilidad de hacer una modificación integral a la ley como se pretendió hacer en su oportunidad, que va a permitir justamente el desarrollo de la actividad petrolera en mejores condiciones, con una seguridad jurídica, y buscar sobre todo una gran participación de la inversión, ya sea privada, pública, público-privada, no sé, ya son cosas que se verán más adelante, pero totalmente de acuerdo con usted, presidente. Incluso lo felicito por haber corregido un tema que había un error, un tema que iba a ser muy complicado en el artículo 45 de la ley, y nada, presidente, listo para trabajar y hacer que esto salga lo antes posible también. Ok, señor congresista. Congresista Luque, quisiera escucharle, por favor. No, presidente, no, de acuerdo, saludar su disposición, y me parece más bien importante seguir con la línea de debatir y poder sacar una iniciativa que sea respetuosa también del trabajo ambiental, que creo que es un tema central que nos atañe a todos en el marco de lo que se ha generado. Entonces, saludo mucho su disposición, presidente. Muchas gracias, congresista. Secretario técnico, por favor. Vamos al orden del día. Secretario técnico, vamos sí, señor presidente. Vamos a ver otra sesión para exclusivamente debatir esta ley, por favor, y con las reuniones previas que vamos a tener con los congresistas, porque no hay más congresistas que opinen el tema, con el congresista Paredes, con el congresista Luque y con el congresista Morante, ¿ok? Sí, como usted lo disponga. Vamos a la dictamen del proyecto de ley 990. Vamos. Señores congresistas, la presidencia dispone la continuación del debate del predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 990, presentado por el Poder Ejecutivo, en virtud del cual se propone la modificación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.510, ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica, y asimismo la adicción del artículo 3-A a dicha ley. Como se recuerda, el debate de este dictamen se inició durante la sesión extraordinaria realizada el 10 de enero último. Esto procura ajustar hacia las tarifas eléctricas y la población en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que durante los últimos años la tarifa eléctrica barata solo ha beneficiado a los grandes consumidores. La justificación a esta propuesta es la siguiente. Inclusión social eléctrico FOSE es una ley que ya existe desde el año 2001 y es un mecanismo de subsidio cruzado mediante el cual 3 millones de hogares con recibos mayores, escuche, 3 millones de hogares con recibos mayores de 70 soles mensuales, consumen mayores de 100 kilowatts, pagan un recargo de 4%. Con este dinero se beneficia a 4.900.000 hogares que pagan menos de 70 soles. Se pagan parte de su recibo a usuarios con consumo menores a 100 kilowatts. 2. Debido a una distorsión del mercado eléctrico de oferta y demanda durante los últimos 8 años, los grandes consumidores, que vienen a ser solo 2.552 usuarios, están pagando en promedio a la fecha $40 por 1.000 kilowatts. $40 por 1.000 kilowatts. Mientras que los 33 millones de peruanos pagan en promedio a la fecha $77 por 1.000 kilowatts. Por la misma unidad de energía, como se puede constatar. Adicionalmente a lo señalado, se debe de hacer de reconocimiento que existen 2.552 grandes
consumidores de energía eléctrica. Ninguno de estos usuarios corresponde a la clase media o pequeña, conste, que a pesar de consumir más de 70 soles, consumo mayores a 100 kilovatios, y consumir el 60% de la energía eléctrica del Perú, con los recursos naturales de nuestro país, no pagan FOSE en sus recibos. Además de ello, pagan casi la mitad por la misma unidad de energía eléctrica, como se indicaba en el punto anterior. Se evidencia una notoria desigualdad y discriminación en contra de los 33 millones de peruanos que deben pagar un recargo en su tarifa que el gran consumidor no lo realiza al no aplicársele el FOSE. Esta ley pretende corregir este desequilibrio, haciendo que los 2.552 grandes consumidores paguen también el mecanismo FOSE, que servirá para subsidiar las tarifas eléctricas de todos los 33 millones de peruanos, debido a que toda la población será beneficiada con descuentos en sus recibos de luz de entre el 1 y el 16% de baja de tarifas. Ningún usuario regulado se afectará con esta ley. Ningún usuario regulado se afectará con esta ley. Por esta razón se plantea que luego de transcurrido aproximadamente 20 años de funcionamiento del mecanismo FOSE, incorporar oportunidades de mejora al mecanismo actual en los siguientes temas. A. Beneficiarios del FOSE. Los hogares beneficiarios, es decir, que tienen recibos menores de 70 soles, han incrementado sus patrones de consumo luego de 20 años desde la creación del FOSE, por lo que es necesario actualizar el umbral para ser considerado beneficiario de 70 a 100 soles aproximadamente, consumos mayores a 140 kilos. B. Aportantes del FOSE. Los 2.552 grandes consumidores de electricidad llamados usuarios libres representan casi el 60%. Casi el 60% del consumo nacional de electricidad. Estos serán incorporados dentro del mecanismo FOSE, que desde este año solo los hogares aportan al FOSE. Actualmente los precios de los grandes consumidores de electricidad, que ninguno tiene la condición de pyme, bordean los $40 por unidad de energía. Actualmente los precios de los grandes consumidores, que ninguno tiene condición de pequeña y mediana empresa, bordean los $40 por unidad de energía. En tanto, los residenciales y pymes pagan $80 por misma unidad. Significa que los usuarios residenciales y medianas empresas pagan $80 por la misma unidad de los 2.500 grandes consumidores de electricidad al FOSE sería mediante el aporte de un recargo equivalente al 2.5% de su precio de energía, que bordearía los $1.36 por unidad de energía. C. Mejoras en la focalización del subsidio. En la actualidad, la ley vigente no establece criterios de exclusión para una mejora focalización del subsidio. Por ello se propone excluir del descuento FOSE a usuarios que pagan menos de 70 soles en sus recibos, pero sus precios están en zonas de clase alta definida por el INEI. Adicionalmente, se excluye del FOSE a los medidores de las plazas de playa, que en los meses de invierno se vienen beneficiando por sus bajos consumos. Y por último, se deja abierta la posibilidad de que cualquier usuario que sea beneficiario del FOSE pueda renunciar al subsidio si así lo cree conveniente. Ejemplo, funcionarios públicos. La propuesta legislativa no afecta a contratos y beneficiará a los 8.2 millones de hogares, que vienen a ser los 33 millones de peruanos, sin necesidad de emplear recursos públicos,
siendo esta propuesta un trabajo en conjunto que significa un cambio hacia la justicia energética en beneficio de todos los peruanos. Este es, en resumen, el contenido y finalidad del proyecto, cuyo predictamen recomienda su aprobación. Los congresistas que deseen intervenir sobre el tema pueden solicitarlo. Tiene la palabra, señores congresistas. Señor presidente, un aspecto. Sí, sobre el caso de los quienes están regulados, forman parte del mercado regulado, correcto, que estamos pagando FOSE desde hace 20 años, yo sugeriría que en el artículo 2 se ponga que aquellos que están regulados no paguen en cualquier caso un máximo del 2%, ¿no? Porque creo que hasta el día de hoy es hasta el 4%. Entonces, si vamos a ingresar algunos nuevos, yo creo que definitivamente va a haber una baja, ¿no? Va a haber una baja, pero que en este caso sea, pues, de que los regulados no paguen más de un 2%, porque es aquel que consume menos energía comparativamente con aquellos que son los no regulados, ¿no? Entonces, si vamos a dar una baja para aquellos que durante 20 años hemos estado soportando el pago del FOSE, yo creo que debería de ser que ahora es un máximo de un 4%, podríamos bajarlo a un 2% como máximo. Hay que bajarlo. Otra opinión, señores congresistas, por favor. Sí, señor presidente, la palabra. Tiene la palabra, señor congresista. Gracias, señor presidente. Creo que el dictamen recoge las propuestas planteadas por algunos colegas congresistas y levanta las observaciones que se hicieron en la sesión anterior, señor presidente. Considero que no debemos dilatar más el tiempo y aprobar este proyecto de ley que viene del Ejecutivo. Todos somos conscientes, señor presidente, que la crisis sanitaria ha golpeado y sigue golpeando a millones de hogares en todo el territorio nacional, y que esta propuesta de incrementar el subsidio para el consumo de electricidad a los peruanos de menores ingresos es necesario y urgente. Señor presidente, con esta modificación del FOSE, los usuarios beneficiarios serían más de 5 millones de familias, que representa el 69% del total de usuarios a nivel nacional. Es justo que estos compatriotas de menores ingresos se puedan beneficiar con menores tarifas eléctricas a través de la aplicación del FOSE. Lo ideal, estimado presidente, sería tener una norma perfecta que pueda cumplir con las exigencias de todos, pero eso no es posible. Mientras continuamos discutiendo en el Congreso, millones de peruanos están ahora mismo en la pobreza y la pobreza extrema, esperando la atención, en este caso, del Estado. Por eso, estimado presidente, solicito se pase a la votación del dictamen del presente proyecto de ley. Muchas gracias. Pues, por favor, ¿me escucho? No hay ningún congresista. Bueno, creo que ya hemos debatido esta ley y vamos a ir directo a votación. Vamos a votación, por favor. Señor secretario técnico, por favor. Señor presidente, mi propuesta de bajar esto en el caso de los que somos los regulados, es decir, esto favorecería a todas las clases sociales, a todos los ciudadanos que estamos pagando FOSE desde hace 20 años. O sea, apoyaría a la clase media, a la clase baja también, que no son beneficiarios del FOSE, pero que hace 20 años lo venimos pagando, y en vez de hacer un pago de máximo del 4%, el FOSE va a ser beneficiario a todos, señor congresista. Ahí está el dictamen. Del 1 al 16%, según la tasa. Por favor, señor congresista, vamos a someter a votación. Por favor, ya hemos evaluado esta ya varias veces. Por favor, vamos a votación, por favor. Sí, señor presidente, con su venia voy a llamar para consultar el sentido del voto de los congresistas por el predictamen del proyecto de ley 990. Congresista Alba Rojas. A favor.
Estoy presente. Sí, congresista González Delgado. Sí, los congresistas se servirán responder a favor, en contra o abstención. Congresista González Delgado. Abstención. Congresista Salguana Cavides. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Camones Soriano. Congresista Coaila Juárez. A favor. Congresista Cruz Mamani. A favor. Gracias. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Gracias. Congresista Flores Ancachi. Congresista Gerí Oré. A favor. Congresista López Morales. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Morante Figari. Abstención. Congresista Padilla Romero. Jenny López, abstención. López, abstención. Congresista Padilla Romero. Abstención. Congresista Palacios Guamán. A favor. Gracias. Congresista Paredes Castro. A favor. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Ceballos Madariaga. A favor. Congresista Zeta Chunga. Señor presidente, han respondido a la asistencia 13 congresistas. Salguana Cavides, por favor, relator, secretario técnico. Sí, señor Salguana, el sentido de su voto, ¿cuál es? A favor. Señor Salguana, a favor. Señor secretario técnico, Jorge Flores, a favor. Bien. ¿Registró mi voto, señor secretario técnico? Está registrando su voto, señor. Salguana Cavides, a favor, señor. Señor presidente, han contestado a la asistencia 15 congresistas. El resultado de la votación es... Señor secretario Jorge Flores, a favor. Señor secretario Jorge Flores, a favor, por favor. Está registrado su voto, congresista Flores. El resultado de la votación es 11 votos a favor, 4 abstenciones, 0 votos en contra. El proyecto ha sido aprobado por mayoría. Porque ahí la Contraloría, cuando lo revisa, señor presidente, el resultado de la votación, reitero, el resultado de la votación es 11 votos a favor, 4 abstenciones, 0 votos en contra. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, congresistas. Ya va a empezar, ya empezó la votación. Muchas gracias. Bueno, la propuesta, no habiendo, conforme al resultado de la votación, el dictamen del proyecto 990 ha sido aprobada por mayoría. Finalmente, debido a que no hay más puntos en la agenda. Señor presidente, el congresista Gerí hizo un pedido de creación de grupo de trabajo al inicio de la sesión. Correspondería someter a votación en la presente sesión, señor presidente. No olvidarse de la visita. Vamos a votación. Sí, estamos el 2, el 3, el 4 y 5, ahí hemos quedado todos la comisión. Correcto, 3, 4, muchas gracias. Termina la legislatura 3, 4 y 5, señor Moquegua. Al congresista Gerí, vamos a votación entonces, señor secretario. Sí. Se va a consultar a votación la creación del grupo de trabajo encargado de revisar la legislación en materia de petróleo, propuesta de modificaciones, seguimiento de los derrames petroleros en nuestro país y otros derivados de la materia. Congresista Alba Rojas. Congresista Alba Rojas. Su audio está apagado, señor presidente. A favor. Congresista González Delgado. A favor.
Ya. Congresista Las Rojas, a favor. Congresista González Delgado. A favor. Congresista Salguana Cavides. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Camones Soriano. Congresista Coaila Juárez. A favor, señor secretario. Congresista Cruz Mamani. A favor. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Geri Oré. A favor. Congresista López Morales. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Morante Figari. A favor. Congresista Padilla Romero. A favor. Congresista Presidente, Palacios, Jenny López a favor. Jenny López a favor. se consigna el voto de la congresista López Morales. Congresista Palacios Guamán. A Congresista favor. Paredes. Palacios Guamán a favor. Congresista Paredes Castro. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Ceballos Madariaga. A favor. Congresista Zeta Chunga. Señor presidente, ha respondido a la votación 13 congresistas. El resultado de la votación es 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por Señor unanimidad. secretario, Flores Ancachi, Secretario, a favor. Señor secretario, Revilla Villanueva, a favor, por favor. Se consigue el voto del congresista Revilla Villanueva y ya se Paredes consiguió el Castro, voto a del favor, congresista. presidente. Paredes Castro, a favor, por favor. Señor presidente, Flores Ancachi, a favor, señor secretario. sí, se ha considerado el voto del congresista Flores anteriormente. Señor presidente, 15 votos a favor ha obtenido la propuesta por unanimidad de los congresistas que han respondido al llamado de votación. Bueno, se crea el grupo de trabajo. Muy bien, felicito a todos los congresistas y vamos a la próxima reunión que tengamos o lo más pronto para empezar a trabajar. Bueno, ¿con qué seguimos, señor secretario técnico? Sí, lo que procedería el congresista es que ya está por terminar la sesión. Tendrían los congresistas que comunicar su intención de pertenecer a este grupo de trabajo, recordando que el reglamento interno dispone que sean entre 3 y 7 miembros y la conformación tendría que leerse en la siguiente sesión, señor presidente. Salvo que lo hagan en este momento. Señor presidente, Morante, yo quiero formar parte de ese grupo de trabajo. Morante. Igualmente, señor presidente. También, Paredes Castro. Quiero ser Ya, parte de Paredes Castro, Gerí, Morante. Revilla, Van 3. Revilla, presidente. Revilla, 4. Diana González, Jorge Flores. Diana González, Jorge Flores. Jorge Flores, señor presidente. Ok, está bien, muy bien. ¿Cuántos van? Señor presidente, he atendido, los congresistas que integrarían el grupo de trabajo serían González Delgado, Flores Ancachi, Morante Figari, Paredes Castro, Revilla Villanueva. No sé si me pasó algo. Geri Oré. Serían 6 congresistas, con lo cual ya el grupo de trabajo está expedito para su instalación, correspondiendo a ellos designar a su coordinador, señor presidente. Ok, ya congresistas, ustedes se reúnen o bien quién va a ser Muchísimas gracias. Vamos. Finalmente. Siendo las
No se escucha. Señor presidente, no se le está escuchando. No se escucha. Aló, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor ¿Me presidente. escuchan? Sí. Bueno, les agradezco mucho, como les decía, se cierra la sesión, siendo las 4:47. Esperamos. Sí, señor presidente, si me permite, no ha bien pedido su la semana de dispensa de representación y seguimos en el pleno. ejecutar los actos Grupo de trabajo hay que reunirse. Señor presidente, si Aló. me permite, no ha pedido la dispensa para ejecutar lo aprobado en el acta. Sigo por escrito, gracias. Señor presidente, el congresista Sí, Morante. sí le he pedido. Sí le he pedido. No se le ha escuchado. Sí, sí he leído, señor Morante, congresista Morante. No se ha escuchado, señor presidente. Bueno, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No he habido observaciones en la sesión. ¿Por qué? Ahí estamos cerrando a las 4:48, señor congresista Morante. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias a todos, que les vaya bien y la feliz. Buenas tardes, presidente. Estamos viendo. Buenas tardes con todos.